ponentes en estas charlas de filosofía que se llevan mes con mes, que arrojan reflexiones importantes para la universidad. Y tenemos la última charla al cierre del semestre con Pedro, que ahorita lo presentaré, pero me da mucho gusto verte por acá, por la Ibero, y él presentará la charla ¿Por qué la filosofía debe ser una ciencia rigurosa? Me permito presentarlo. Es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, colaboró como profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, la Universidad Franciscana de México. Realizó una estancia doctoral en la Universidad Nacional de Colombia bajo la dirección del profesor Fernando Salemea Traba, en una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la UNSM. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, ITESO. Es miembro de la Academia Mexicana de Lógica y del Centro Mexicano de Investigaciones Fenomenológicas. Sus principales áreas de interés son la fenomenología kurzeliana y la lógica formal. Es un gusto tenerte aquí, Pedro, sobre todo con esta pregunta tan interesante de la filosofía como ciencia, ¿no? Sobre todo porque en la actualidad, y a mí me ha pasado, constantes estudiantes me han dicho, es una ciencia, sí. y ahí la primera respuesta que tenemos desde la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y justo desde esta visión crítica sí, que claro, tiene la filosofía, me parece que es de las pocas ciencias, si no es que la única ciencia que se cuestiona a sí mismo y eso le permite avanzar, ¿no? Entonces, pues adelante, te escuchamos con muchísima atención. Gracias. Sí, en efecto, pues antes que nada, buenos días, muchas gracias por su presencia. Un saludo a las personas que pudieran llegar a ver este video actual o en el futuro, lo cual es un poco raro de decir. Y bueno, antes que nada, agradezco a Sofía la invitación, porque ella fue la que me contactó, y a Gerardo por la gestión de todo lo que hizo posible que estuviera acá, y a la Ibero León pues por el espacio y por este momento, ¿no? Bueno, los motivos de esta charla, un poco para empezar, son tres. La primera pues es precisamente porque creo que es un tema convocante, lo suficientemente convocante para poder entablar un diálogo. El segundo es que establece en buena medida o sirve como un poco de introducción a la filosofía, ¿no? Es decir, es una como pregunta básica y voy a hablar sobre cosas que podríamos llamar fundamentales. Y tercero, pues porque es un aspecto central de mi propio trabajo y quería presentarles este aspecto un poco para que vieran por dónde voy y hacia dónde camino, ¿no? Bueno, pues yo voy directo al punto. ¿Por qué la filosofía debería ser ciencia rigurosa? La respuesta a esta pregunta en particular es en sí misma sencilla, su justificación no lo es tanto. La respuesta es la siguiente: simplemente porque es la mejor manera en que puede cumplir su propósito. Esa es la respuesta corta y directa. Claro, esto abre a su vez dos cuestiones que son necesarias de abordar. La primera es, pues, ¿cuál es esta manera? ¿A qué me refiero con esta manera? ¿No? Y la segunda es, ¿cuál es ese propósito? Ese es el asunto que tendremos que ir analizando ahora, ¿no? Y quisiera comenzar por la segunda pregunta, por la segunda cuestión, la cuestión del propósito de la filosofía. Bueno, para hacerlo me voy a servir de una cita y la leo y ahorita la comento, ¿no? La cita es de Edmund Husserl y el texto es Filosofía, ciencia rigurosa, que obviamente está a la base, digamos, ¿no? Es con quien está el diálogo aquí un poco puesto. Dice Husserl lo siguiente, un poco parafraseado. Hay algunas ausencias y algunas palabras mías en esto para que encaje en la plática. Pero la idea es la siguiente: satisfacer las necesidades teóricas supremas y hacer posible una vida regulada por normas racionales puras. Tal es la meta de la filosofía. Antes de continuar, sí, Husserl está a la base de lo que estoy diciendo y de lo que voy a decir. Por supuesto que está la fenomenología husserliana, no toda la obra de Husserl es fenomenológica, pero digamos, no es solo Husserl, es yo y Husserl un poquito platicando y poniéndonos de acuerdo a ver cómo funciona esto.
Entonces, observemos que en esta cita hay un doble propósito realmente, ¿no? Por una parte se dice satisfacer las necesidades teóricas supremas. Esa es una parte, es un aspecto de la respuesta. Pero la otra es hacer posible una vida racional. Entonces, digamos, la filosofía va a tener como propósito esta doble condición, ¿no? Satisfacer necesidades teóricas y hacer posible una vida racional. E incluso podríamos decir más, podríamos decir que la concepción que intento elaborar se piensa un poco diciendo que el hacer esta vida racional se logra a partir del satisfacer las necesidades teóricas, ¿no? Entonces no es solamente dos cosas, una yuxtapuesta a la otra, sino que realmente una es condición de la otra. Esto quiere decir obviamente que la filosofía, como la pensamos desde esta perspectiva, pues es eminentemente teórica. Y ahorita volveré a esta idea de eminentemente teórica para aclarar. Esta finalidad, por otra parte, y un poco de argumento de no soy yo, ni Husserl, ni no estamos solos en el mundo, lo podemos encontrar en otros autores. Y quisiera referirme muy rápido, por ejemplo, a Platón, del que igual volver a referirme a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Critón, en el primer diálogo que encontramos en la compilación típica de los diálogos platónicos, nos encontramos precisamente esta cuestión. Hay una necesidad práctica, hay una pregunta práctica, que es el problema esencial en el diálogo, pero el diálogo versa en realidad sobre las condiciones de racionalidad de esa elección. La pregunta en el Critón es, ¿debería escaparse Sócrates? ¿Estará bien que se escape Sócrates? ¿Por qué no se escapa Sócrates de la prisión si ya está todo arreglado? Y la respuesta de Sócrates tiene que ver precisamente, voy a decirlo así con mucha generalidad, con una elucidación racional de por qué ese acto no sería correcto, no sería adecuado. Entonces ahí podemos ver un poco en acción esta definición que estoy comentando. Y para poner a un filósofo más contemporáneo, aunque también irónicamente platónico maoísta, si es que tal criatura es posible, me gustaría referirme a Alain Badiou, que hace suya una forma de decir esta misma idea de la doble finalidad teórico-práctico de la filosofía de la siguiente manera. Dice Badiou, sostener lo verdadero contra lo ilusorio y cualesquiera sean las circunstancias, combatir antes que rendirse. No veo que una verdadera filosofía pueda desear otra cosa. Entonces, aquí vemos otra vez la finalidad teórica. ¿En dónde? Pues en esta idea de sostener la verdad ante lo ilusorio. Y vemos la finalidad práctica, combatir antes que rendirse. Son otra vez las mismas dos cuestiones. Y un poco la cosa es, las vemos en Husserl, las vemos en Platón, las vemos en Badiou, porque yo creo que esto es esencialmente constitutivo de la filosofía. Recuerden, la pregunta de fondo que nos ha llevado a esto es, ¿cuál es la finalidad? Eso es lo que estamos dilucidando, ¿no? Pero ya, digamos, para ensayar una forma más propia, digamos, ¿cómo lo diría yo? Yo lo diría un poco de la siguiente manera. Comprender de manera radical para posibilitar la transformación del mundo. Esa es como yo más o menos sintetizaría estas ideas, ¿no? Y bueno, considero que esto es equivalente en realidad a lo que dice Husserl. Y esto puede estar, por supuesto, en discusión y podemos aclararlo si gustan, pero lo considero yo que es el caso. Ahora, soy consciente de que determinar el propósito de la filosofía de esta manera, como acabo de decirlo, eminentemente teórica, pues puede suscitar algunas preguntas y cuestiones, y para que vean que yo mismo soy mi mejor abogado del diablo, yo pongo una sobre la mesa que no voy a abordar, pero que podemos abordar en la discusión si gusta, ¿no? Y sería la referente a la 11ª tesis de Feuerbach de Marx, ¿no? Esta famosa cita donde Marx dice, los filósofos han interpretado el mundo cuando de lo que se trata es de cambiarlo, de transformarlo. Lo dejo ahí para que vean que estoy consciente de que no todo es blanco y negro y que hay cosas que contraponer, ¿no? Pero quisiera continuar mi desarrollo sin meterme ahorita en responderle a
Marx y a no sé qué tantas personas más pudieran tener objeciones, seguramente varias. Bueno, digo pues que la filosofía busca comprender radicalmente para posibilitar una vida racional que entonces redundaría en este cambio del mundo. Si esto es verdad, como dije, la filosofía es eminentemente teórica, pero tiene como condición de sentido un fin práctico. Esto quiere decir, la teoría, la dilucidación racional, es la condición necesaria, fundamental de la filosofía, pero no es todo lo que ella es, no en su sentido total. ¿Cómo es esto? Una analogía muy sencilla deriva esto. Los seres humanos son entidades biológicas naturales, pero no son todo lo que son. Son eso y algo más. Pero ese algo más no pueden serlo sin ser entidades biológicas naturales. Es decir, un poco lo que estoy diciendo acá en esta analogía, para decirlo en términos más o menos lógicos, es que la teorización es condición sine qua non de la filosofía. Eso es lo que estoy afirmando, ¿no? Entonces, si esto es el caso, si la filosofía es eminentemente teórica, entonces lo que queremos es la mejor teoría posible. Se vuelve deseable tener la mejor teoría posible, ¿no? Obviamente sin perder de vista su horizonte práctico. Ahora la pregunta surge, y ya se me fue el micrófono. Sí. ¿Se apagó su pito? Pues no está apagado, más bien como que dejó de... Ahí está. Muchas gracias. Plan B. Sí, es que qué bueno que siempre plan B. Se vuelve la pregunta, ¿qué significa esto de la mejor teoría posible? ¿Qué es una mejor teoría posible? Al menos en idea, ¿no? Bueno, con completa generalidad, o sea, haciendo una especie de ejercicio de qué sería en la idea completa esta teoría, precisamente tenemos o podemos apuntar dos características. Una teoría que fuera la mejor posible tendría una generalidad suficientemente adecuada a su objeto de estudio. Es decir, sería explicativa o comprensiva de todos los fenómenos que se propone estudiar. Esto es lo que muchas veces se ha llamado, digamos, en la tradición más tradicional, no sé cómo decirlo, en las formas más tradicionales de decirlo, toda ciencia es universal. Se aplica a todas las cuestiones. Y la segunda es una condición de evidencialidad o de justificación. Es decir, no solamente queremos tener una explicación coherente, sino que aparte queremos tener evidencia, ciertas condiciones que veamos que se cumplen y que le dan sentido a esa teoría. Sobre todo sentido justificativo, ¿no? Estos dos aspectos entonces son centrales, obviamente no son únicos de lo que podríamos llamar una ciencia, pero sí son centrales. Otra vez son condiciones necesarias y se puede decir que aquí ya acercamos un poco a la idea de por qué debe ser la filosofía ciencia rigurosa. Pero aquí es necesario reparar, creo yo, porque ya me fui mucho así como derechito, como si esto no tuviera ninguna objeción, y ya es necesario preguntarnos. Pero ¿no es esto una bella ingenuidad? O sea, en serio. Realmente, tenemos una chance de hacer de reflexión filosófica algo así como un conjunto de afirmaciones relacionadas lógicamente, referidas a una evidencia. Esa es la verdadera pregunta. Lo que yo creo que pasa muy a menudo es que hay un sesgo inmediato para decir que no, sin mucha justificación. Más que una muy deficiente inducción, que es que nunca se ha logrado. Pero que no, como ustedes saben, esto no es una inducción suficiente. Si nunca se ha logrado, que nunca haya pasado, no significa que no pueda pasar. Para saber esto es necesario algo más que una inducción deficiente. Y cabe todavía preguntarse algo más. Lo que estoy diciendo equivale en cierto sentido a decir, bueno, quizá lo que deberíamos de renunciar es a la manera en que típicamente pensamos la filosofía y de plano hacer ciencias. Ciencia como las que ya están constituidas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias formales, etc. Aquí es necesario hacer un señalamiento que creo que es solvente. No tengo duda de que toda ciencia particular es ciencia.
sea, yo incluso a las ciencias que no han tenido históricamente problemas para poder como defender su cientificidad y tal, yo se los compro, no les regateo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en efecto toda ciencia particular es ciencia como tal. Pero ciencia, la idea de cientificidad, tendría que decir, no se agota por eso en esas ciencias particulares, ¿no? Entonces, digamos, hay posibilidad de que haya ciencia sobre otras cosas que no son tratadas todavía por estas ciencias particulares que tenemos. Y el origen de ciencias las hemos visto a lo largo del siglo XX todavía, ¿no? Las ciencias de la informática, ciencias de la complejidad, en fin, de ciertos objetos que antes no parecían estar o que no estaban de plano y que ahora sí están. Entonces, lo que parece que ahora es menester esclarecer es cuál es el objeto de investigación de la filosofía. Si tiene chance ella de ser ciencia, de alguna manera debe de recortar ese objeto, de definirlo, de más o menos decir, hey, miren, aquí está, como todas las demás ciencias. Bueno, para hablar de esto, volvamos al Critón, ¿sale? La pregunta entonces es, ¿debe escapar Sócrates? Y recordemos que Sócrates resuelve que no se tiene que escapar. ¿Por qué no? Bueno, así como muy resumido el asunto, pues lo que pasa es que Sócrates no quiere contravenir las leyes que lo han hecho quienes. Ese es como el asunto, ¿verdad? No dice Sócrates, no, ¿cómo voy a yo contravenir las leyes de Atenas si me han formado como lo que soy y sería pues algo injusto, ¿no? Entonces, aquí una frase que va a pasar a la historia es precisamente esta de que Sócrates prefiere ser víctima de una injusticia que cometerla. Entonces, analicemos un poco lo que pasa en el diálogo. Hay una pregunta práctica, ¿cierto? ¿Me escapo o no me escapo? Esa es una cosa que se hace, simple y sencillamente. Y hay una determinación de la respuesta por algo que en general en Platón llamamos dialéctica, pero con una pequeña licencia terminológica que les pido, podemos llamar lógica. Queremos argumentos, razones para sostener que no está bien escaparse. Y Sócrates encuentra siempre, y esto sucede en los diálogos platónicos muy a menudo, un límite de ese razonamiento, la red flag de las red flags del razonamiento, que es la contradicción. Cuando un razonamiento es contradictorio es que ya te fuiste mal en algún lado, típicamente en una suposición de sentido común que siempre sostiene el interlocutor de Sócrates, no Sócrates porque él es muy listo. Bueno, ¿y qué determina realmente Sócrates? Aquí es donde está el asunto. No solo determina su acción, sino que determina un rasgo que él considera esencial de la noción de justicia. Esta es la verdadera cuestión. Es decir, en lo práctico es realmente el correlato, la concordancia en la vida de Sócrates de una determinación racional que él tomó por medio de la lógica para saber si huir de la cárcel era adecuado o no, justo o injusto, bueno o malo. Entonces digamos que lo que realmente está en juego en el fondo del diálogo de Platón no es si Sócrates escapa o no, sino la idea de la justicia. Esto es lo verdaderamente importante y eso es lo que quisiera señalar. Y esto que acabo de hacer yo con este diálogo, pueden hacerlo ustedes en su casa con todos los diálogos, se van a dar cuenta que más o menos funciona igual. Eutifrón tiene una pregunta práctica. Mi padre se le murió un esclavo, vengo a acusarlo, Sócrates, eso es lo que los dioses quieren. Y Sócrates dice, sí, ¿será que sí? Vamos a pensarlo. Y entonces se ponen a razonar si es algo cuestión justa. Otra vez, esta es una estructura más o menos general de los diálogos platónicos. ¿Cuál es el punto de esto? El objeto de estudio de la filosofía, sin sorpresa para nadie, son las ideas. No hay mucha sorpresa en esto. Una que podemos poner de ejemplo, antes de intentar definiciones generales, cosa que es más escabrosa, es la justicia, el bien, la idea par excellence, digamos, para Platón, ¿no? Pero entonces tenemos una estructura que todavía podemos generalizar más. Digamos, hay ciertas prácticas humanas
en las cuales están implicadas ideas, ciertas nociones, ciertos conceptos. Por cierto, que esa implicación no es voluntaria, no es que deseemos que estén ahí. Y esto es muy importante porque eso indica que la labor filosófica no es algo de lo cual podamos prescindir de manera sencilla, como si fuera una cuestión de gusto. Como si podríamos prescindir, bueno, voy a decir aquí algo mejor demasiado feo, no sé hasta qué punto esto sea cierto, pero me parece que es un poco más contingente algo como la novela corta, por decir algo. Quizá podríamos tener novelas largas solamente, cuento, poesía y otras formas de literatura, pero a lo mejor la novela corta no, o los microcuentos, no sé, lo que les parezca más prescindible a ustedes. Pero creo que da el tono, ¿no? Es una práctica que de hecho no existió en la antigüedad, ¿no? Pero tratamiento de ideas básicamente lo encontramos, este es otro argumento por otro lado que podríamos ir, en todas las civilizaciones, aunque evidentemente el tratamiento de las civilizaciones más antiguas suele ser mitológico, no suele ser lo que llamaríamos ahora racional, no me voy a meter en esas definiciones tampoco, ¿no? Solamente quiero dar la idea, el panorama grande. Entonces, estos conceptos que surgen de las prácticas humanas de alguna manera delimitan, hacen una especie de perímetro sobre esas prácticas en general, y entonces es como si fueran una condición teórica de comprensión de esa práctica y una condición teórica omniabarcante de esa práctica. Esta parte de omniabarcante es lo más cerca que estoy, por ahora, no creo que llegar más lejos con toda honestidad, de una definición de qué es una idea. Una idea sería esta noción implicada en una práctica que la perimetree completamente. La perimetrea, eso no es una palabra. Bueno, que establece el perímetro, ¿no? Y que entonces nos dice, esto es lo que debe pasar en esta práctica, o esto es lo que es adecuado en esta práctica. Es nada más por dar la referencia, esta noción de idea me viene de Kant, de una determinación que no es determinada por nada, pero lo determina todo, más o menos, esa es la cuestión, por si alguien quiere las citas y las referencias, ¿no? Ok. Entonces, para Sócrates, obviamente la noción es justicia y los lleva a una consecuencia práctica después de una disquisición racional, y esto pasa todo el rato en los diálogos de Platón. Y aquí es donde viene otra pregunta importante. ¿Las ciencias tratan de ideas? Es decir, ¿es exclusiva el tratamiento de la filosofía sobre las ideas? Mi respuesta directa, y como pueden ver, vine armado aquí con puras respuestas directas para hacerlo lo más sencillo posible y también para abrirme más de capa a las críticas, porque creo que es lo más honesto, es que sí, en efecto, las ciencias tratan ideas, pero con un diferencial particular con la filosofía. Este diferencial particular va a hacer toda la diferencia, por eso le puse diferencial, con el concepto filosófico propiamente, ¿no? Pero permítanme poner un ejemplo para que vean un poco más lo que digo. A ver, una idea implicada, por ejemplo, en una ciencia que a mí me gusta mucho, soy fan, soy un diletante de ella, que es las matemáticas, pero que también está en toda ciencia, por cierto, es la idea de la verdad. En definitiva, las matemáticas no pretenden decir todo lo que la verdad es. No es su objetivo decir, ok, vamos a decir una definición de verdad última que puede valer para todas las verdades posibles. No obstante, sí se requiere en la práctica matemática determinar con mucha precisión si una afirmación matemática es verdadera. Es decir, otra vez, está imbuida en la práctica matemática la idea de verdad. Y otra vez, nótenlo, los quieren los matemáticos o no. Esto no es ad libitum, es a fortiori. Entonces, hay una manera de hacer esto. Hay una manera de hacerlo, e incluso es una manera que se hace también matemáticamente. Podemos hacer una teoría que nos permita de alguna manera saber si una afirmación es verdadera, siempre y cuando hayamos partido de otras afirmaciones que suponemos verdadera y haya un nexo entre esas primeras afirmaciones y esta otra. Obviamente aquí, para quien más o menos para la oreja y no se durmió en su clase de lógica, estoy hablando de la lógica de primer orden, básicamente, ¿no?
que es la lógica, digamos, estándar de la práctica matemática. Entonces, por ejemplo, si A y B son afirmaciones de axiomas, son axiomas de la teoría, y C es una afirmación que se sigue según la lógica de primer orden de A y B, C es verdadera. Ex definitionem y teoréticamente, y se aceptan, y así se prueban los teoremas. Bueno, esta es una caricatura de cómo se prueban, pero ustedes entienden, creo, mi punto, ¿no? Entonces, como ven, la matemática sí trata de la verdad, pero en un sentido muy particular que llamaré por el momento, a falta de una mejor palabra, positivo. Ese es un tratamiento positivo de la verdad. No porque el de la filosofía sea negativo, aquí batallar mucho para encontrar un adjetivo. Si tienen ideas, soy todo oídos. Un tratamiento positivo de las ideas, pero el diferencial, lo que quiero señalar que no hacen y que no pretenden, es el reclamar ser una comprensión última de esa verdad, de esa idea, que es la de verdad. Esto es lo diferencial. Un poco, digamos, sí, Euclides necesita que sus teoremas y sus construcciones sean verdaderas, pero Platón tiene que definir la verdad hasta llegar a la teoría de las ideas y pelearse con cómo el ser puede llegar a no ser. Esa es la diferencia entre una forma de abordar el problema y otra. Si Platón no se puede disculpar y decir, bueno, hasta aquí llegamos, esto es todo lo que hay. No, tiene que ir hasta donde tope. Esto de hasta donde tope es lo que yo encuentro que es el carácter diferencial de la filosofía con respecto de todas las demás ciencias. Todas las demás ciencias no solamente pueden, sino que incluso deben, para poder abocarse al estudio de los fenómenos que les interesa, decir, aquí está el fenómeno, este es mi punto de partida, estos son los datos. Preguntar más para allá es un despropósito, me estoy saliendo de lo que quiero hacer. Es un despropósito para hacer la ciencia que quiero hacer. En otro sentido, por supuesto que un matemático se puede preguntar por la verdad en sentido filosófico, pero entonces ya no está haciendo matemáticas, está haciendo otra cosa, yo diría algo así como filosofía. Entonces, este es el carácter diferencial. Y también esto lleva a otra cosa. Justamente porque puede pasar, y ha pasado, en ocasiones sí pasa que una ciencia reclama para sí, se intenta abrogar el derecho, decir, esto es lo que debemos entender, por ejemplo, por realidad. Pero cuando hace eso, yo creo que es más o menos evidente que no puede afirmar esta tesis como si afirma sus teorías de corriente, de común y corriente. Es decir, por poner un ejemplo, Stephen Hawking puede decir, hubo un inicio del universo, una singularidad, toda la evidencia apunta a ello. Y solo eso es la realidad física. La manera de comprobar que hubo una singularidad y la manera de comprobar que eso es la realidad física no son iguales. Empleamos métodos diferentes, empleamos datos diferentes. Por lo tanto, no son afirmaciones del mismo tipo y creo yo no pertenecen entonces a la misma disciplina, dicho así también otra vez con mucha generalidad. Entonces, en ese sentido, pareciera que desde el punto de vista del objeto, la filosofía no tiene un objeto propio, ¿no? Sobre todo si pensamos que las ideas pues las tratan también las ciencias. Pero esto es mera apariencia, como acabo de decir, porque en realidad el objeto propio de la filosofía no quedó únicamente determinado por ser las ideas, sino esencialmente por su método, que es de preguntar hasta donde tope. Ese es como el método dicho en mucha generalidad otra vez, ¿no? Bueno, aquí yo quería poner pongo una distinción muy clásica, muy viejita, no sé si todavía, sí, aquí yo creo que todavía estamos gentes que estudiamos lógica con un libro de Gutiérrez Sáenz, y el libro de Gutiérrez Sáenz, ya las generaciones actuales ya solo conocen copy, gracias a no sé quién, a profesores como yo, que nos compramos esa idea de que había que enseñar lógica formal, así chido. Bueno, en Gutiérrez Sáenz hay una distinción de inicio precisamente para caracterizar la lógica entre objeto material y objeto formal. Y entonces nos decía Gutiérrez Sáenz, que es una distinción también viejísima, pero bueno, no sé por qué lo estoy citando, pero en fin.
La referencia se entiende. Ya salió. Sí, ya salió, ya no lo puedo descitar. Por ejemplo, la lógica se distingue de la psicología no por su objeto material, porque ambas tratan del pensamiento, sino por su objeto formal, que es que una trata del pensamiento psíquico particular de ciertos seres humanos y la otra de la adecuación del pensamiento. Y no es lo mismo tratar en cómo se piensa a cómo se debe pensar. Es un poco la distinción, ¿no? Y bueno, esto lo podemos hacer con otras ciencias y sigue valiendo más o menos en general, otra vez no como una cosa teorética que digamos, esto nos va a dar la clave de todo, sino como una distinción útil por el momento, ¿no? Yo aquí tenía el ejemplo de, otra vez, los humanos podemos ser estudiados desde el punto de vista de la fisiología, y esa es una manera de estudiar los seres humanos, ¿no? Pero también por la antropología etnográfica. También eso estudia seres humanos, pero no desde el mismo punto de vista. Y la diferencia entre las dos ciencias no radica en su objeto material, que siguen siendo los seres humanos, a veces los mismos seres humanos, sino en su objeto formal, en cómo se aproximan a ellos, ¿no? Entonces, de igual manera, las ideas son un mismo objeto material para todas las ciencias, pero son un objeto diferente, formal diferente para la filosofía. O sea, otra vez el ejemplo de la verdad, no se estudia igual en matemáticas la verdad que en historia, por ejemplo, ¿no? Entonces la cuestión radica ahora en el método, en qué es lo que hace la filosofía particularmente, y esto es lo que realmente determinaría su objeto formal, su objeto propiamente dicho, y su posible cientificidad, ¿no? Ya lo dije, el método se llama ir y preguntar hasta donde tope. Pero este ir y preguntar hasta donde tope no es que sea cualquier tipo de preguntas hasta donde tope de cualquier manera. Ha habido maneras específicas en que este preguntar se ha determinado. Y llegamos a este punto también central. ¿Hay tal cosa como un método de la filosofía? Y aquí yo tengo que hacer una primera distinción entre cuestiones de facto y cuestiones de iure. Entonces, cuestiones de hecho y de derecho. De hecho, no solamente hay un método, hay un montón. Podemos establecer varios, ¿no? Se puede ser más o menos historicista, más o menos criticista, más o menos materialista, más o menos kantiano, más o menos fenomenológico, más o menos analítico, más o menos, etcétera, etcétera, etcétera. Casi que de repente hay uno por filósofo, ¿no? Así como de esto es lo que fulanito piensa de X, ok. Pero de derecho, la cosa ya no es igual. Porque aquí sí cabe decir que si juzgamos los métodos por el cumplimiento del objetivo que estamos estableciendo, no todos lo cumplen de la misma manera. Esta es la idea fundamental y aquí sí ya engancho directamente con la fenomenología husserliana. Esta pregunta sobre la metodología más adecuada, la propiamente filosófica, es un eje del pensamiento de Husserl, y cualquiera que ha leído un poco sus obras, quizá con los que están como un poco obsesionados con investigaciones lógicas, eso quizá no, pero que han leído Ideas 1, por ejemplo, La crisis de las ciencias europeas, La filosofía, ciencia rigurosa, vamos, digamos, los lugares donde ya la fenomenología trascendental que él propone es una propuesta, se va a dar cuenta que una y otra vez, las meditaciones cartesianas, lógica formal y trascendental, una y otra vez el problema que tiene Husserl es introducir el método fenomenológico. Este es el centro. Lo tiene que introducir, que se entienda adecuadamente y que quede motivado de manera adecuada. Pues bien, yo pienso que la motivación central de Husserl es precisamente la de atender a esta idea de la filosofía como ciencia rigurosa. Y si no es la de Husserl, permítanme dar un paso hacia un lado de él, no veo por qué no podría ser algo así como la nuestra. O sea, yo no veo tan mala esta idea. Habrá que calarla otra vez, a ver qué sale. Porque se antoja que no fue testeada con la suficiente solvencia por las generaciones futuras de fenomenólogos, sobre todo posteriores a Husserl. Y un ejemplo claro de esto es Heidegger. Y ahí lo dejo. Ok. Entonces, para mí se trata de la fenomenología. Se trata, entonces, de que la fenomenología sería algo así como el método más adecuado que nos pudiera dar precisamente el objeto formal de manera solvente. Y aquí también tengo que insistir en algo por el background, digamos, que tengo y de haberme introducido a Husserl.
principalmente por las enseñanzas de Antonio Sillón Quijano. Sí, la fenomenología es un método, pero no es únicamente un método. Una vez más, esta distinción, ¿no? Porque una de las cosas que constantemente han servido para generalizar y un poco medio usar la fenomenología en sentido más amplio, es decir, que es esencialmente un método, para después darnos cuenta de que ese método no tiene ningún paso realmente claro, porque se ha hecho demasiado general. En el caso de Husserl no es así. Hay por lo menos 2 pasos metodológicos bien puntuales e integrados que tenemos a lo largo de todas las obras, repito, desde Ideas 1 hasta las ciencias europeas. Me voy a centrar solamente en uno de esos pasos, que es el paso decisivo, que es el paso que habla de la condición científica de la filosofía. Bueno, en cierto sentido. Todo esto que estoy diciendo, obviamente, matices necesitan un montonal, pero tengo poco tiempo, entonces quisiera como irme derecho. Recapitulemos. La filosofía debe ser ciencia para cumplir adecuadamente su propósito. Su propósito es esclarecer ideas de manera última o radical. Esclarecimiento último o radical, esto es lo nuevo que viene a introducir la fenomenología, es aquel que ya no se le puede exigir una mayor aclaración. Eso sería, es muy intuitivo, un poco decepcionante, yo lo sé, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, la idea de Husserl es que esto solo se logra encontrando lo que él muy a menudo llama, en cierta etapa, aunque después lo va dejando, no es mi problema principal ahorita decirles qué dice o qué no dice Husserl, pero vamos a decirlo con él. El problema se vuelve entonces a encontrar una evidencia apodíctica, una evidencia de tal calado que no tengamos la necesidad de preguntarle racionalmente más sobre su ser o su no ser. Es una evidencia completamente adecuada. ¿Okay? Esa sería la idea, ¿no? Una evidencia última. También podríamos decir que es una evidencia a la que se refiere toda otra evidencia posible en cierto sentido y en cierta manera. De acuerdo con Husserl, esta evidencia, otra vez lo voy a decir directo, en pos más del diálogo que de otra cosa, sería algo que podríamos llamar, por decirlo rápido, los fenómenos de la conciencia trascendental. Eso es para Husserl esta evidencia, o también podemos decirle las vivencias puras. Voy a intentar explicarles muy sencillamente lo que puedo qué es eso de las vivencias puras. A ver, hagamos un pequeño ejercicio de reflexión. Nosotros estamos ahora aquí y ustedes están en idea, dirigidos hacia mí, intentando entender y hacer sentido de lo que estoy diciendo. Intentemos imaginar ahora que un mismo nosotros, en este caso un mismo Pedro Arriaga, se disocia, no en el sentido de dejar de poner atención como en el internet, sino que se desdobla, y este otro Pedro Arriaga está viendo a Pedro Arriaga hablando, intentando poner un ejemplo que los demás están siguiendo, pero es, digamos, segunda persona, ¿no? Está viéndolo desde fuera. Claro, el problema es que ese Pedro Arriaga no está fuera realmente de mí, sino que está en mí. Esto es la manera plástica de decir reflexionen. ¿Okay? Pero es eso, cuando reflexionamos hacemos eso. Dejamos de dirigirnos a objetos y entonces decimos, ah, claro, es que estoy viendo un florero. Es esto, justamente eso. Pero para hacer el ejemplo más plástico, y como sé que acá hay gente que igual no es cercana a la filosofía, quería ponerlo en este ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, hay un pequeño Pedro Arriaga dentro de Pedro Arriaga viendo lo que Pedro Arriaga hace, ¿no? Y entonces está así desdoblado. Y sucede algo muy curioso. Para Pedro, vamos a llamar a este Pedro Arriaga que está hablando y sentando así con ustedes haciendo sentido, vamos a llamar a este Pedro Arriaga el Pedro Arriaga fáctico. Este es el Pedro Arriaga fáctico, el del hecho que está aquí. Y vamos a llamar a este Pedro Arriaga al interior, que está observando, le vamos a llamar Pedro Trascendental, que por cierto es mi nickname en Instagram. Entonces Pedro Trascendental está viendo a Pedro fáctico, ¿no? Es un efecto de reflexión, no estoy diciendo nada raro. Y pasa algo muy curioso con Pedro Trascendental. Pedro Arriaga no puede decir a ciencia cierta, no tiene una certeza completamente absoluta de que lo que está viviendo es real. Tengo mucha evidencia de muy buen nivel. Toda mi vida he vivido aquí, en esta realidad, digamos, ¿no? No ha habido otra hasta donde. Pero así que digan,
absolutamente apodícticamente, allende toda duda, más allá de los demonios de Descartes, más allá de la Matrix, más allá de cerebros en una cubeta, más allá del experimento mental que ustedes quieran poner por dar de la realidad, no tengo evidencia. Pero Pedro Trascendental está completamente seguro de que Pedro, ¿cómo le pusimos? Fáctico, ¿eh? Fáctico. Que Pedro Fáctico, es que también luego es Pedro Empírico, depende de la plática. Entonces, Pedro Fáctico está viviendo este mundo como si fuera real y Pedro Trascendental no tiene lugar a duda de ello. Es completamente apodíctico, dicho en fenomenológico. Mi vivencia de la existencia del mundo, mi vivencia sí me es apodíctica, no el mundo, pero mi vivencia sí me es apodíctica. Nada de lo que ustedes me puedan decir, nada de lo que ninguna evidencia me pueden traer a mí para hacerme dudar de eso. No hay nada. ¿De dónde la van a sacar? ¿De mi experiencia? ¿De la razón? Este punto es fundamental para Husserl y es inexcusable para la filosofía. Incluso en filosofía, ciencia rigurosa, es por esto que Husserl dice, un gran problema es que han naturalizado la conciencia. Es decir, la ven como un fenómeno en el mundo. ¿Y que hay problema con eso? En principio realmente ninguno. En realidad no hay ninguno. Filosóficamente, si queremos aclarar ideas de manera última, sí que hay problema. Poniendo este objetivo frente a los ojos, ahí es donde viene el problema. Porque si yo pienso mi conciencia como un epifenómeno de mi sistema nervioso, eso ya no es una explicación última. Porque ahora tengo que explicar cómo sé que hay un epifenómeno de mi sistema nervioso, etcétera, 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 y me meto en los problemas metodológicos de las ciencias de toda la vida. Dice Husserl, lo que hay, no lo dice tal cual así en ese texto, pero podemos decirlo nosotros así, lo que hay es un círculo probatorio. Siempre tengo que suponer esa trascendencia del mundo para explicarme la trascendencia del mundo. No hay manera que yo me salga de este círculo. Las ciencias funcionan así, sí, y repito, no solamente pueden, deben. Ese no es el problema. Dicho de otra manera, la filosofía no le corrige la plana a ninguna ciencia en particular. No andamos acá por ese no es el negocio, ese no es el business. No, nunca ha sido ese. Ni siquiera, fíjense, por ejemplo, Sócrates dice, las leyes de Atenas están mal. No, tampoco le corrige la plana a los juristas. Cosa muy rara, ¿no? Lo que dice Sócrates es, la idea de justicia no está bien aplicada acá. Esto es lo que está pasando, ¿no? Hay otro paso, esto que acabamos de hacer nosotros más o menos, de dejar, como dice Husserl, dejar en paréntesis la existencia del mundo, dejar en vilo, abandonar la actitud natural, como quiera que le digamos, este es uno de los pasos fenomenológicos fundamentales que se llama reducción fenomenológica. Este es uno. El otro es que hacemos de esto reducción eidética. Esto también se necesita para hacer ciencia por una razón muy sencilla. Déjame decirlo también muy, muy rápido y lo más simple que pueda. De estos fenómenos de conciencia que yo tengo, de nada me va a servir describirlos como hechos. Como decir, ahorita estoy viendo ustedes y de ahí no sale nada. Tengo que enfocarme en ciertas características, vaya a llamarlas así, generales, de esos actos de conciencia que ustedes sí pueden verificar. Y que pueden decir, mira, sí, todo acto de conciencia tiene esa condición. Es necesario que es eso. Y Husserl retoma uno de esas características fundamentales de los actos de conciencia y dice que esa le sirve como inicio de la investigación y que es muy importante y la llama intencionalidad. Esa es una característica de nuestras vivencias, que tienen intencionalidad. ¿Y qué significa intencionalidad? Pues que nuestras vivencias están dirigidas a un objeto. En el recuerdo a lo recordado, en el desear a lo deseado, en el percibir a lo percibido, en el sueño a lo soñado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, digamos, ya tenemos los dos ingredientes fundamentales de la cientificidad según Husserl, ¿no? Evidencia y condiciones generales, que Husserl llama estructuras intencionales. Y entonces la idea es, vamos a aclarar las ideas a partir de estas evidencias últimas y estas estructuras intencionales.
Y nada más para ir, creo, cerrando, no sé cómo voy de tiempo. Tú me dices, si qué tanto... ¿Sí? Me fui súper turbo rápido porque creo que lo más chido va a ser conversar. Pero bueno, por ejemplo, la noción de verdad. ¿Cómo se ve fenomenológicamente la verdad? No es la simple y únicamente adecuación de la cosa al intelecto. No es solamente eso. No me voy a meter como en la descripción más fina porque por una parte no lo preparé y no tengo así como la solvencia para decirles, sí, en investigaciones lógicas pasa esto y esto y esto. No tengo esa memoria. Pero sí les quiero platicar un poquito cómo se ve la noción de verdad. Bien. Si se fijan, la noción de verdad desde el punto de vista fenomenológico tendría que ver como con la estructura de cómo experimentamos, cómo vivenciamos la verdad. Y para Husserl tiene que ver, dice él, algo así como que en potencia algo es verdadero en nuestra conciencia, en nuestras vivencias, si todas las determinaciones que le damos a eso, esas verdades que le damos a ese objeto, se dan en un cumplimiento sintético y unánime. O sea, se van cumpliendo la verdad. Y esto es cierto incluso de los objetos formales. Yo espero que 7 más 5 sea 12 y que 12 menos 7 sea 5. Y entonces me pongo a hacer la operación y me doy cuenta de que, en efecto. O sea, hay un cumplimiento de mi experiencia, una síntesis de mi experiencia, en la cual la verdad está vivenciada como una forma, vamos a decirlo de esta manera, de una adecuación constante del objeto con lo que yo le determino a él. En principio, diría Husserl, esto sería como la puerta. Esto no es todo el análisis fenomenológico de la verdad, ni de broma. Esta es una explicación un poco para que nos entendamos y platiquemos y tengamos un punto de inicio. Porque una de las cuestiones difíciles con este tipo de cosas es que, digamos, la fenomenología está todavía en su mayoría enclaustrada de manera temática en la obra de Husserl y no hemos sido capaces, quizá, no sé cómo decirlo, pero vamos, no hay una presentación, digamos, en limpio de la teoría, ¿no? Es como si tuviéramos los escritos de Darwin, pero no tuviéramos así un lugar donde dijéramos, mira, la teoría es esto, dice esto, es justamente un poco eso, y entonces tenemos que leer a Darwin y todavía analizar y decir, esta es la hipótesis, ¿verdad? Y esa es la correlación con la comprobación, ¿o no? En ese tipo de estudio de cosas estamos, ¿no? De estado de cosas de la teoría, digamos. Ese es el camino, ¿no? Para concluir, y yo sé que esto en ninguna medida es una conclusión convincente, si apenas, creo yo, he más o menos mostrado lo que quiero decir, digamos, si ven, hay una satisfacción, al menos en principio, de la idea de una explicación última a través de la fenomenología, en la medida en que las vivencias trascendentales son esa evidencia a la cual ya no podemos ir más para atrás. Esa es una de las ideas fundamentales, y es la idea fundamental de esto. Pero, si bien esto todavía pudiera tener muchas cosas que agregársele, quisiera concluir con una lista de rendimientos, digamos, bueno, ¿y esto como qué? ¿Después de esto qué? ¿O para qué? ¿O cómo? ¿De qué pasa con la filosofía cuando la vemos desde esa perspectiva? Punto, así como si fuera un programa talk show que ya nadie quiere recordar. Punto número 1. La filosofía se referencia solamente para los que nacieron antes de cierto. La filosofía, no punto número 1, la filosofía se vuelve enseñable. Husserl dice esto al inicio de la filosofía como ciencia rigurosa. Donde llega las ciencias, llega la capacidad de ser enseñada. Y hace una crítica a un dictum de Kant. Dice, ¿qué otra cosa puede significar lo que dice Kant? De que no se puede enseñar filosofía, sino solo a filosofar. ¿No es eso la confesión de que la filosofía no es ciencia rigurosa? No cabe simplemente decir, claro, es que no hay nada que yo te pueda decir, esto es lo básico. Como cuando a un ingeniero sí le tengo que decir, mira, o aprendes cálculo o te vas de otra carrera porque aquí no hay de otra. Es un contenido mínimo básico enseñable. Ustedes podrían creer que quizá en filosofía la lógica es eso, pero de hecho estarían en un error.
porque no todas las formas de filosofía requieren estrictamente un análisis lógico puntual como este. Eso es lo que estoy diciendo, es un poco controversial, pero existe de hecho. No sé si de derecho, pero de hecho existe. Entonces la filosofía se vuelve enseñable en este otro sentido, con ciertos contenidos mínimos. Esto fue una esperanza siempre de Husserl. Él decía, en un futuro todas las universidades alemanas van a enseñar fenomenología, incluso los científicos, porque ahí es por donde deben de empezar, ¿no? Eso fracasó monumentalmente. Y el lugar un poco metodológico de la fenomenología lo ocupa la lógica. Es como nuestro punto de toque donde estamos más o menos de acuerdo que eso debe de ser respetado. Y más o menos, porque quién sabe, no sé qué tanto un Nietzsche de Zaratustra diría, sí, mi método fue el análisis lógico de... Yo creo que no mucho, pero bueno, eso es algo para pensar también. Punto 2. La filosofía se vuelve distinguible tanto de la opinión como del resto de las ciencias. Esta es una segunda característica que surge a partir de este punto de vista. Ya decía Hegel y se quejaba de esto, ¿no? Parece que basta con el buen sentido y el sentimiento religioso para que la gente tenga una filosofía. Y no había que esforzarse, que pensar, que hacer lo que él llamaba el esfuerzo del concepto, ¿no? Eso es completamente disculpable porque una buena opinión es exactamente, la mejor opinión del panadero es exactamente equivalente a la opinión de Hegel en la lógica. Es lo mismo. ¿Por qué pasa esa relativización? Porque no hay una baliza, no hay un medidor que diga, claro, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto está mal, esto está... En fin. Punto número 3. La filosofía se vuelve comunitaria. Esto es bien interesante. Típicamente pensamos en la filosofía de fulanita o fulanito. Típicamente más de fulanito. Pero bueno. Y entonces hay filosofías de autor como si esto fuera cine. Como si me gustara más Kurosawa que Bergman, ¿no? Y es una cuestión finalmente de gustos y de capillas. Y pues este es mi patrono y pues este es el bueno, ¿no? La única manera que hay entonces y una discusión honesta, eso también Husserl se reclama, de hecho tiene una frase que siempre me resuena, dice, ahora hay coloquios de filosofía y en ellas siempre se reúnen los filósofos, pero no las filosofías. Esas se quedan cada quien con la suya y se van para casa. Cuando el trabajo intelectual honesto, que no debería de ser un trabajo para mí, sino para los demás, tiene que pasar por algún momento de decir, mira, chécale tú. Y solamente puede haber eso si hay algo así como una evidencia, algo parecido, algo que tenga ese toquecín, ¿no? Y entonces podemos decir, esto se hace un ejercicio en filosofía analítica de todos los días, ¿no? Este argumento es un buen argumento. Observemos, esta premisa es intuitiva, esta otra premisa es verdadera, la consecuencia lógica está bien desarrollada, este argumento vale, es una contribución filosófica. Así es posible trabajar los unos con los otros. De otra manera, pensando que hago algo idiosincrático, algo que es un proyecto personal, por supuesto que esto puede tener valor, no digo que no, pero yo me pregunto si no se llegará más lejos interpersonalmente, colaborando, que es una cuestión que parece ausente en ocasiones del panorama filosófico. Sobre todo, digamos, las colaboraciones se dan dentro de estos nichos, ¿no? Eso sí. Pero quizá algo más transversal, ¿no? Algo que realmente corte, por ejemplo, por toda la tradición analítica y continental. Es que a mí me da igual que lo diga Wittgenstein o que lo diga Heidegger o que lo diga Frege o que lo diga Gadamer. Es que a mí me da igual, lo que quiero saber es quién tiene la razón, quién me aporta algo que sí yo puedo decir, mira, esto aquí hay. Cuarto punto. La filosofía no extingue, ya me estoy como deshidratando. La filosofía, entendida en este sentido, no extingue las diferencias, sino que las organiza. Esta sería como la otra idea. No se trata solamente de decir, eso no vale. Por ejemplo, con el marxismo, la filología con el marxismo tiene una relación muy rara.
pero básicamente se trataría de pensar que no se debería decir algo así como Marx no es filosofía, eso no vale fuera de aquí. No, vamos a pensar qué sí está haciendo Marx. Darle su nivel, su vía, sus potencialidades, sus condiciones, elaboración teórica, etc. Lo que quiero decir un poco es que no debe de tener necesariamente un instinto como de cegador y de culminador de los enemigos, si la filosofía científica contra la no científica, ¿no? No se trata de eso. Al menos es donde yo lo puedo ver. Husserl nunca habla así, ¿eh? Ese soy más yo. Entonces yo creo que a lo mejor atemperando un poco el carácter de Husserl, no lo sé. Claro, y organiza también las demás ciencias, porque eso también luego resulta un problema. ¿Qué puede aportar la filosofía a otras ciencias? Es mucho más confuso cuando no tiene su propia dimensión autónoma. Y entonces, es porque se nos mezcla todo. Se nos mezcla la historia del concepto con sus condiciones lógicas, con sus formas interpretativas, con cómo se vive, con cómo... Entonces, creo yo, es mejor asignar un poco diferentes roles en la investigación, también interdisciplinaria. Creo yo que eso es algo importante. Roles claros, mejores resultados, pienso un poco a priori, ¿no? Porque tampoco es como que comprobado esto por alguna investigación particular. Y finalmente, creo yo que bajo esta idea, la filosofía podría tener por fin el aprecio que se merece. El aprecio de que merece la pena ser estudiada, de que merece dedicarle la vida. Este era el problema que de hecho vital que tenía Husserl con la filosofía. No era nada más una cuestión de yo quiero ser más listo, X. Husserl decía, yo sin una manera de dar un primer paso sólido, no puedo vivir tranquilo. Yo me identifico mucho con esa idea. Hay muchos problemas en el mundo como para entretenernos en uno que a lo mejor no tiene ni solución, ni pies ni cabeza. Entonces quizá lo mejor sea asegurarnos que estamos en un lugar, en un discurso, en una profesión, porque también eso tiene, creo yo, finalmente repercusión en cómo practicamos la filosofía, o cómo pretendemos hacerla, por lo menos, que podemos también decirle, digamos, a los colegas, esto es lo que estoy haciendo, chécalo tú, pero también a la gente en general, ¿no? Es decir, esto es lo que hacemos. Un poco como se vuelve natural decir, el arquitecto diseña casas. No solamente hacen eso, obviamente, pero lo decimos un poco para que se entienda rápido. Bien, pues podemos también decir algo así como, los filósofos esclarecemos ideas. Eso es nuestro chamba, nuestro jale, así, a eso nos dedicamos. Y creo yo que eso podría redundar en una valoración intrínseca de la disciplina. Y bueno, con esto concluyo y pues abro para la conversación. Gracias, pues bien interesante entender la filosofía de la ciencia que va hasta el tope, ¿no? El buscar esas cuestiones últimas, ya decían los primeros principios y las causas últimas. Y con estas ideas abrimos al diálogo. Creo que mencionabas mucho como sobre las ideas abstractas de lo que la filosofía puede llegar a tener. Y no sé, yo te pregunto, ¿crees que la memoria colectiva de ciertas cosas en sociedad tiene que influir mucho en la filosofía? O sea, la filosofía todo que influye para la memoria colectiva de las sociedades. ¿O crees que la filosofía ya después como que lo decanta de esa colectividad? Es que pasa que incluso quien no está en una práctica especializada termina por tener concepciones de las ideas. Porque es como natural, digamos, ¿no? Yo creo que a cualquier persona más o menos que le podamos decir, ¿usted cree que es la verdad? Algo nos va a decir. Una cosa que yo siempre, ese es un ejemplo ya, tengo que cambiar porque ya me estoy sintiendo como ese profe que repite lo mismo, ya soy ese profe. Mi abuelo no acabó la primaria y me decía, pues la verdad es lo que veo. No estoy diciendo que sea una definición con todas las de ley, pero no podría no tenerla. Eso es como lo curioso de ello. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Ese es como un nivel, digamos, ¿no? Que en nuestras prácticas siempre están implicadas las ideas. Y para mí esto es fundamental porque eso habla de la necesidad de la filosofía y de la necesidad también de hacerla bien. Lo otro es cómo esos tratamientos, que creo que eso es hacia donde más iba tu pregunta, ya una vez que hemos dicho la justicia es X, la belleza es B, la verdad es A,
han permeado y han tenido una vida efectiva, histórica en las comunidades y tal. Y yo pienso que en general sí ha habido una influencia en la vida de los discursos, digamos, ¿no? Filosóficos. No sé si en las prácticas, eso habría que analizarlo con más detalle y se lo dejamos, yo creo que a los sociólogos o a los historiadores de las ideas para que lo hagan mejor. Pero en los discursos estoy completamente seguro que sí. Todavía a algunos abogados les gusta citar, porque le he dado clases a abogados, por esto lo sé. No nada contra ellos, simplemente les gusta citar esta idea de la justicia que está en el libro 1 de la República, ¿no? De dar a cada quien lo que le es debido. Sí. Que por cierto... Es lo único que se sabe. Sí, que por cierto... yo no quería decirlo así, pero sí es cierto. que Platón refuta, por cierto, ¿no? También en el diálogo dice, no, eso no puede ser, porque tal si mi amigo está todo lleno de ira y me pidió que le guardara sus armas y yo lo veo todo enojado, ¿a poco le voy a dar las armas? Va a cometer una locura, ¿no? Eso no es una buena idea de justicia, y le refuta y sigue con otras cosas. Pero está ahí. Se volvió como un poco la definición operativa para hacer las cosas, para hacer las otras cosas que sí son mucho más técnicas, que sí requieren, porque también, digamos, los que hacen teoría jurídica grandotes, no es trivial ni baladí lo que hacen y las horas que le echan a entender cómo funciona y cómo está estructurado un sistema X de justicia, ¿no? Es un trabajo importante y relevante y no se pueden distraer en esto de, ay, vamos a leer a Platón, ¿no? O sea, entonces yo diría que esos dos niveles más o menos respondería, dejando todavía lo de las prácticas efectivas, si esto ha tenido una repercusión o no. Eso habría que verlo, yo creo, de otra manera. Otra pregunta. Ya ves que estás hablando de que la filosofía, bueno, yo también pienso que la filosofía es como parte fundamental de como el desarrollo del ser humano en esta búsqueda del conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo crees que podría ser más accesible la filosofía para las personas? Porque, por ejemplo, leer las lecturas de Platón es denso. O sea, es como que tengo que preparar mentalmente para leer eso. ¿Cómo podríamos, o sea, tendríamos que ser como relecturas de esto y tal vez acercarlo un poquito más a la razón? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Y creo que el problema ahí ha sido la difusión filosófica. En general veo que la difusión científica en general es difícil. A todos les cuesta trabajo, ¿no? Y se requiere como un swing especial para poder como decir, este es un ejemplo muy... y creo que han pasado dos cosas al respecto de eso recientemente con el surgimiento de redes sociales. Una es que hay quien habla en nombre de la filosofía y eso ha extendido como su conocimiento, pero tengo la sensación de que le pasó un poco como la física cuántica, que todos han escuchado hablar de ella, pero realmente no saben muy bien qué está pasando ahí y la relacionan con otras cosas que quizá en alguna forma pudieran tener relación, pero que no es como lo más relevante, lo más importante, lo fundamental. Creo que eso ha pasado con la filosofía en varios lugares y lugares. Pienso en el caso de Estados Unidos con los, pues vamos, con estos, como los pundits, ¿no? Republicanos y este tipo de ideólogos que están más en las guerras culturales y que son son luchadores culturales y se echan las falacias que les pega la gana con tal de establecer su jerarquía y su dominio. En España se dio un curioso caso de un profesor, Gustavo Bueno, que él sí era un filósofo y que realmente era muy bueno, es decir, de un erudito el hombre, y su filosofía se dio a conocer por ese medio. O sea, los libros casi no son leídos, pero se empezó a conocer más por los videos de internet, porque se le ocurrió subir sus clases y sus conferencias de internet, y toda una generación de buenistas se dio a partir de ese conocimiento. Y bueno, en México tenemos como un poquito también, ¿no? Ciertos actores como famosos al respecto, que hablan con cierto sentido de esto, ¿no? Como intentando meter
la filosofía, y eso, repito, ha pasado como este fenómeno, pero creo que la lección es clara. El libro es muy importante, pero no puede ser lo único. Y la difusión tiene que hacerse. No, por eso también yo creo que le debemos su respeto adecuado a quien tiene el valor de agarrar una cámara, grabarse, subirse, exponerse a miles de personas, porque también es muy cómodo desde la academia, desde mi cubículo, decir, ay, qué ignorantes que son, pero no lo hago, ¿no? Pero yo no me arriesgo, literalmente yo no pongo la cara. Entonces, ahí sí yo diría que habría que respetar eso, pero también habría que un poco distinguir, aquí sí, lo que pesa en realidad y lo que es un poquito, a lo mejor, más paja, ¿no? No sé si una vía adecuada o eficaz, o al menos a mí me sirve dentro de mi descomunal ignorancia sobre el tema, es a través de la teoría política, ¿no? Y me parece que Sabater es también un divulgador muy eficaz y conocedor de estos temas. Pero yo más bien te quería preguntar, ya de la sociología ni hablamos, ¿no? Porque se dan mucho estas discusiones, el rigor, la cientificidad. ¿Es necesario también llegar a un rigor tan estricto, además siendo que la ciencia social como que está cuestionándose muchas cosas sobre su forma de elaborarse, digamos, por ejemplo, a través del pensamiento decolonial o otros nuevos sistemas? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, y aquí estoy un poco en camisa de once varas porque, a ver, creo yo que cosas como el pensamiento decolonial, el feminismo, que empezaron o que tienen una base como movimientos sociales, encuentran después un eco y un reflejo teórico, pero su sentido objetivo siempre permaneció de alguna manera como movimientos. Esto no quiere decir que no vea objetividad en las teorías que ocupan estos marcos, que los requieren, pero sí creo que, digamos, si estos marcos tuvieran una forma más robusta de presentar la evidencia sobre la que están trabajando, en general estarían más fundamentadas para los que tienen dudas genuinas sobre estas teorías, esos enfoques. Porque también hay muchas dudas espurias, muchas dudas que son más un ataque a un rodeo, a esto es ideología y tal, y eso no tiene vuelta más que hacer más racional a las personas. Pero por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, Axel Barceló escribió sobre eso, que el feminismo había tenido, como tradicionalmente era, como una especie de contraveniencia con la lógica, y una cosa que él afirma y que me parece importante, y que yo sé que quede mal que esté citando a un hombre para este tema, lo siento mucho, no tengo otra referencia, yo que más quisiera, de verdad les digo, tener otra referencia, estoy ocupándome de ello, créanme, pero no, por el momento no puedo darles otra. Es que, digamos, las corrientes feministas se aliaron o tuvieron como referente un marco continental, hermenéutico, deconstructivo, etcétera, por cuestiones históricas, pero que realmente no hay nada que las contravenga con la lógica o con el ejercicio de la lógica, y él intenta mostrar cómo esto es factible, ¿no? Entonces yo creo que mi idea sería un poco esa. Toda teoría que se pretende científica debe tener una forma robusta de presentar la evidencia de la cual habla. No puede ser de otra manera. Incluso si esa evidencia son narrativas de otras personas, pues el registro debe de estar ahí también para los demás, para que digan, mira, aquí está, ¿no? Y me parece que eso pasa en todos los estudios, incluso sociales, los más de registro literal, ¿no? Así la etnografía. Sí, pues el registro pues tiene que quedar. Y eso podríamos decir que no es una evidencia racionalísima, a priori, universal y necesaria, pero es la evidencia con la que se trabaja finalmente. Porque creo que el problema fundamental es que esto podría radicar en un debilitamiento de esas teorías y un abrirse a críticas que sí podrían llegar a ser fuertes en la medida en que esto no se esclarece.
yo creo que entonces no están peleados, ya sería como un poco mi visión sobre el asunto en general, ¿no? Un poco como Marx. La forma fundamental que él tenía para decir es, un poco casi es, si no me creen, lean a Ricardo y viajen a Liverpool, fue lo que yo hice, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de que las cosas están pasando como yo les estoy más o menos diciendo, y no hay como otra manera, claro, otra vez, yo sé que esto es muy simplista de mi parte, pero no habría manera más simple de presentar un caso científico a otra persona. Eso es lo que me parece. Al escucharte me vinieron demasiadas cosas a la mente como no debería ser normal. Entonces, los primeros indicios fueron de tratar de hacer de la filosofía un proceso riguroso y tratar de definirla no llegaría a limitar un poco esa concepción y de cierta manera automatizar el pensamiento, y llegando hasta un punto de proceso de una deshumanización en que ya no más nos centremos en el sentido de los procesos metafísicos, de los procesos que son exógenos al humano, pero dónde quedan las cuestiones que son internas a nosotros, ¿no? Y también mencionabas un poco de cómo algunos filósofos establecen que la contradicción no tiene cabida en el pensamiento racional, pero si nos vemos al mundo matérico, vemos que está repleto de contradicciones, y es por eso que la filosofía también puede seguir avanzando, ¿no? Al ver cómo la contradicción forma una parte muy importante dentro de la filosofía y de cómo el motor de la filosofía avanza hacia varias críticas, ¿no? Sobre todo en los pensamientos más modernos después de las guerras mundiales, de los genocidios, por ejemplo, de los 90, cómo esos pensamientos racionales del siglo XX se vieron estancados en la realidad matérica, ¿no? Pasando un poco también a cómo el objeto formal de la filosofía sí es algo muy estructurado como las ideas, pero también entra así que un poco del objeto de la filosofía como un objeto ambivalente y movible, ¿no? De cómo, determinando el periodo histórico o el contexto sociohistórico en el que estamos, también determina la manera en cómo concebimos las cosas y cómo se piensa la filosofía, cómo se desarrolla la filosofía. Entonces, una pregunta que me llegó es cómo encontrar este método ante la contradicción del mundo racional, el mundo lógico, y la contradicción de la otra parte, que es la realidad matérica. Y cómo englobar, como tú lo mencionabas, cómo englobar todas las rutas de los pensamientos que, como lo dijiste, como si fueran cineastas, ¿no? O sea, cada pensador, cada filósofo tiene su ruta, su manera. ¿Cómo lograr ese método científico al englobar estos pensamientos, este conjunto de pensamientos? Y, o sea, también como determinando la fenomenología como método último de la filosofía. Y algo que me llamó mucho la atención es la evidencia última que mencionabas, ¿no? Es aspirar a la evidencia última. Y nos pongamos locochones un momento, ¿qué pasaría si llegamos a esa evidencia última? ¿Dónde quedaría la filosofía? ¿Se extinguiría la filosofía o seguiría parte hacia una nueva evidencia última? ¿Dónde queda ese proceso del descubrir, del pensar las ideas? Y por último, entonces, la concepción de la filosofía como una ciencia rigurosa sería una aproximación hacia un nuevo mundo de concepciones de esta misma, y cómo esta misma se puede, a través, como bien lo mencionabas, de una filosofía comunitaria, que es algo que en este contexto actual nos hace falta, de un pensamiento tan individualista, que también por eso el pensamiento colectivo no sobrevive, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también hacer crítica a esa contradicción que tenemos? Creo que es todo. Gracias. Primero, me llama mucho la atención esto de que encuentres contradicciones materiales, reales, fácticas. Yo no puedo pensar en un ejemplo puntual al respecto, pero digamos, bona fide, más o menos creo que sea a lo que te refieres. Y de hecho, una de las cosas por las que me interesa a mí la lógica formal es porque, y me despertó el interés, fue porque encontré, digamos, lo que era el principio rector del pensamiento
tradicional filosófico que era la no contradicción, un buen día descubrí que había lógicas que tenían contradicciones verdaderas. Esto me pareció de una belleza insuperable. Las famosas lógicas paraconsistentes, no sé si las conozcan, son una cosa deliciosa porque levantan dos preguntas inmediatamente, ¿no? Una, ¿qué lógica vamos a usar ahora? Porque ya tenemos como dos rivales y ahora hay que elegir, ¿no? Graham Priest, que es uno de los que más han empujado esta lógica paraconsistente como la nueva lógica estándar, digamos, lo ha dicho de una manera, creo yo, bastante convincente, que es, si lo que queremos es evaluar razonamientos tales cuales como lo hacemos, tenemos que tener contradicciones verdaderas, porque los seres humanos un poco pensamos así. Esa es como la noción que tiene él, ¿no? Y entonces, digamos, me parece que toda la serie de contradicciones que podemos encontrar, no solamente en lógica como tal, sino en todas las ciencias, sí son capacidades o posibilidades de desarrollo para esas ciencias, ¿no? Un poco en este sentido soy como un bachelardiano irredento, ¿no? Así como todo obstáculo epistemológico es una oportunidad para un acto que lo supere y que haga cientificidad en esa superación, ¿no? Y de hecho Bachelard lo diría tal cual así, ¿no? No hay verdades primeras, solo hay errores primeros. En la ciencia primero te equivocas y después sé cuál es la verdad. Hay una dialéctica necesaria entre esto y esto, ¿no? Ahora, sobre la idea sería entonces, digamos, dar a cada quien lo que le es debido, por cierto. Pero yo creo que sí diría, la fenomenología y el proceso fenomenológico tal cual como lo describí no es automático. Creo que de hecho eso se deja ver un poco en mi dificultad de decirles cómo hacerlo. Entonces es como algo complicado de hacer, no es 2 más 2 es 4. Y por lo tanto no veo yo que sea como per se deshumanizante. Al contrario, una de las preguntas que, digamos, fue tomando más peso en el recorrido de la obra de Husserl fue la pregunta por la persona concreta y por sus circunstancias concretas. ¿Qué significaba eso de una subjetividad concreta en un mundo determinado, con una vida contingente y en un mundo que de plano Husserl veía irracional? Esa era una gran pregunta para Husserl, y de hecho él cree que eso es un poco el objeto de estudio de la metafísica, para decirlo pronto, ¿no? Y una metafísica fenomenológica, porque obviamente todo tiene que ser pasado por ese filtro para el Señor, ¿no? Sino que chiste, sino que, claro, y de ahí sale, por cierto, nada más cierro con esto, con este bonito concepto de monadología trascendental. Entonces, esto está chido, es un pequeño homenaje a Leibniz. Sí. Bueno, entonces, eso me lleva un poco al otro punto que yo lo apunté así, un poco como el racionalismo violento que se ha dado, ¿no? Por eso ese punto de no se trataba de descalificar ni de negar, eso me viene mucho porque yo también, bueno, en Guanajuato, pues leí dialéctica de ilustración un par de veces, digamos, ¿no? Entonces, Adorno y Horkheimer me son más o menos familiares, entiendo la diferencia entre teoría tradicional y teoría crítica y cosas por el estilo, y esto me viene un poco de ahí, pero la cosa curiosa es que, digamos, incluso estos personajes críticos con esta razón la tienen que calificar de razón instrumental porque quieren, digamos, hacer una doble apuesta. O sea, lo que le hizo falta a la razón fue hacerse verdaderamente racional. Ilustrar la ilustración, utilizan esta fórmula una y otra vez en la obra, ¿no? Entonces, no se trata de un abandono de la razón, que fue un poco como se fue interpretando conforme fue avanzando el siglo XX, sino se trata de hacerla verdaderamente lo que pretendía ser desde un inicio y no podía dejar de ser un olvido precisamente del sujeto. Este tema, de hecho, les viene mucho por la crisis de las ciencias europeas en Husserl, que un poco su punto es este: la ciencia ha estado en crisis por su sobreobjetivación, ¿no? Pero eso no le quita un pelo a la verdad de sus afirmaciones. La crisis es sobre su sentido. Han olvidado que parten del mundo de la vida y hacia él regresan y que hay un sujeto implicado en ello, etc. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que es posible un
racionalismo dialéctico, negativo, no violento. Sí, si es que es fenomenológico, con otro adjetivo que también del tono. Sobre el historicismo de las ideas, tocaste un montón de temas. El historicismo de las ideas, en efecto, a ver, otra vez, las ideas se dan históricamente, sí, se dan por ciertas determinaciones biológicas también. El lenguaje nos es necesario para tratarlas, sí, no se trata de negar todos esos ámbitos. Se trata de ver qué es lo que renden cuando los preguntamos en su nivel. Y la historización de las ideas tiene como consecuencia, y esto lo vas a encontrar en Husserl todo el rato, sobre todo cuando habla del historicismo en filosofía y ciencia rigurosa, si adoptamos filosóficamente el historicismo como la filosofía, solamente podemos llegar a una conclusión escéptica. No hay escape de esto. Claro, sí lo hay, la incoherencia. Decir, no, si todo es histórico menos esto que estoy, entonces ya ahí pues, y puedes argumentar al respecto y tener una posición que se pretenda solvente al respecto, pero Husserl cree que no. Y yo lo que considero es que las ideas son históricas, pero tienen un estrato transhistórico que nos es muy importante, que no nos es trivial. En un sentido, la verdad es igual en todos los momentos, y en otro sentido, por supuesto que no. Pero hay que ser capaces de distinguir sin que esto sea una contradicción que nos deje sin capacidad de operar en la reflexión. Eso es lo que yo diría a este respecto, ¿no? En lo de cómo encontrar el método, yo tengo mis canicas puestas en una apuesta, entonces yo diría que ese quizá tiene buenas chances. De lo que conozco es el mejor, de lo demás no podría decir porque no conozco tanto. El análisis lógico sí tengo que decir que tiene ciertos problemas particulares que sí conozco. Uno de ellos el cual es saber qué lógica es la chida. Ese es un gran problema. Lo de cómo englobar, otra vez me parece a mí como que yo iría por el mismo lado. No se trata de englobar, como decía, no se trata de borrar las diferencias, no se trata de aniquilarlas, se trata de distribuirlas, de poder, yo le diría así, navegar entre ellas con la luz puesta en los problemas. Husserl lo dice con toda solvencia al final de este ensayo de filosofía y ciencia rigurosa. No son las filosofías las que nos hacen filósofos, sino los problemas. Yo creo que esta es la clave. Cuando empezamos a tener problemas, empezamos a pensar ya en serio. Ya no porque fulanito lo dijo, o no lo dijo, o lo opinó, eso es lo de menos. Quien lo haya dicho es lo de menos. ¿Qué nos dice del problema? Eso sí que es lo relevante, ¿no? Y bueno, sobre la evidencia última, pues no, de hecho, Husserl considera que eso es apenas el inicio de la filosofía propiamente dicha, y que habrá un momento en que tengamos que volver a esta misma noción de evidencia para hacer como una metacrítica fenomenológica de la evidencia última, y dice que eso es muy importante y que eso va a ser como clave, nunca llega a serlo, obviamente. Entonces nos deja la tarea ahí pendiente. Entonces, digamos, hay suficiente autocrítica en la fenomenología como para asegurar que esto no se haga completamente dogmático, que creo que es el verdadero problema de fondo, ¿no? Y la idea de que esto es una nueva concepción de la filosofía, yo diría que sí, esto sí que no. Esto no es original de Husserl, esto está desde Aristóteles, lo sostiene Kant, lo sostiene Hegel, que la filosofía de ser ciencia es una idea bastante vieja, de hecho, y no es para nada original, y no se la podríamos abrogar a Husserl ni de broma, ¿no? La forma en que lo quiere lograr, eso sí es muy suyo. Pues tenemos un pequeño reconocimiento, una constancia que te otorga la Universidad Iberoamericana de León, que es un gusto recibir a colega del ITESO que venga a platicar con nosotros. Yo encantado. La Universidad Iberoamericana León otorga la presente constancia al doctor José Pedro Arteaga Arroyo por su valiosa participación en los diálogos de filosofía con el tema ¿Por qué la filosofía debería ser ciencia rigurosa? Firmado por el doctor Covarrubia, quien coordina el espacio, y el maestro Daniel Huerga, director del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias.